En pleno corazón de Cáceres, en una franja caliza conocida como el Calerizo, se abre la cueva de Maltravieso. Hoy se encuentra curiosamente rodeada por calles y por edificios de la ciudad de Cáceres. Pero en la prehistoria este lugar era muy diferente. Y allí en esta cueva, en esta cavidad, se sucedieron ocupaciones humanas repetidas durante miles de años. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación PADARC. Aquí, Francesc Gascó, el Paco Zoico, vuestro paleontólogo de confianza. Y hoy vamos a hablar de una cueva, un yacimiento prehistórico, paleolítico, que tiene la particularidad de que hoy en día se encuentra ubicada dentro del casco urbano de Cáceres. Ay, pero es que nos hemos ido a asentar y hemos ido creciendo como ciudades en lugares que antaño evidentemente eran muy diferentes. Más de una vez hemos citado casos en los que tenemos verdaderos tesoros arqueológicos o paleontológicos, o podríamos tenerlos bajo nuestros pies en suelos urbanos. Pues bien, el caso de hoy es increíble. En pleno corazón de la ciudad de Cáceres, en Extremadura, se encuentra la cueva de Maltravieso, una cavidad excavada de manera natural en una franja caliza conocida como el Calerizo. Este entorno kárstico, formado por la disolución de calizas que datan del Carbonífero, alberga numerosas cavidades naturales que desde la prehistoria antigua ofrecieron refugio tanto a fauna como a grupos humanos. Hoy, como ya os hemos adelantado, esta cueva se encuentra dentro del casco urbano, rodeada de calles y de edificios. Pero en el Pleistoceno era un lugar, en medio del campo, con acceso a agua cercana y acceso a recursos como la caza de fauna o como la recolección de frutos. Maltravieso además no está sola. Forma parte de un conjunto más amplio de cavidades, todas ellas en la zona del Calerizo, junto a la cueva de El Conejar o la cueva de Santa Ana, que en conjunto han proporcionado una secuencia de ocupaciones humanas que abarca desde el Paleolítico inferior hasta la prehistoria reciente de la Edad del Bronce. Bien, la entrada a esta cueva se descubrió en 1951 y, como suele pasar a veces, de forma completamente accidental, durante la explotación de una cantera de cal en el Calerizo, situada por aquel entonces en las afueras de la antigua Cáceres. Una voladura con barrenos abrió paso a una cavidad desconocida y dejó a la vista una pequeña galería. Los obreros que trabajaban en estas canteras encontraron enseguida allí mismo restos humanos, fragmentos cerámicos y huesos de fauna, lo que atrajo inmediatamente la atención de los eruditos locales. Entre los primeros hallazgos destacó, por ejemplo, un cráneo con evidencias de trepanación, ya fuese una práctica quirúrgica o ritual, que llamó mucho la atención porque era bastante sorprendente para un yacimiento prehistórico de esta región, haciendo que toda la comunidad científica pusiera su mirada en Maltravieso y poniendo a la arqueología extremeña en el mapa, y generando desde el principio un montón de dudas, un montón de preguntas e incógnitas, tanto acerca de los restos materiales que se podrían encontrar en esta cueva como a una posible secuencia de ocupación por parte de humanos de esta cueva a lo largo de miles de años. El primero en estudiar de manera sistemática y científica esta cueva fue Carlos Callejo Serrano, quien entre 1956 hasta 1995, que se dice pronto, dedicó gran parte de su carrera a investigar en esta cueva y desentrañar sus misterios. Bajo su dirección se realizaron gran parte de las investigaciones de esta cueva. Se identificaron restos humanos, fragmentos cerámicos o huesos de fauna. Pero una cosa que llamó mucho la atención fue el hallazgo de las primeras pinturas rupestres. En 1956, Callejo publicó las primeras descripciones de unas siluetas de manos en negativo realizadas al apoyar la mano sobre la roca y soplar pigmento alrededor de la mano. En sus estudios iniciales documentó unas 37 figuras, aunque trabajos posteriores, ya con técnicas bastante más avanzadas, incluyendo fotografía ultravioleta o infrarroja, han permitido elevar la cifra a más de 70. Por supuesto, muchas de estas manos aparecieron incompletas o con dedos aparentemente ausentes, lo que durante décadas alimentó hipótesis bastante rocambolescas de amputaciones rituales. Sin embargo, análisis recientes sugieren que en la mayoría de casos los dedos estaban doblados en el momento de la impresión, o incluso que puede también deberse a pérdidas parciales debido a la erosión de la cavidad a lo largo del paso del tiempo. Durante tiempo, las pinturas de Maltravieso se interpretaron como paleolíticas, pero realmente carecíamos de pruebas sólidas para poder situarlas de una manera más o menos exacta en la escala de tiempo. Este panorama cambió radicalmente en 2018,
cuando un equipo internacional formado por investigadores del Instituto Max Planck y la Universidad de Southampton aplicó la técnica de los isótopos de uranio-torio a las costras de calcita que crecían encima de algunas de estas pinturas. Este método permite datar la formación de estas costras y por lo tanto dar una edad mínima, una antigüedad mínima para las pinturas que estarían debajo. Una de las manos de Maltravieso proporcionó una edad mínima de 66.700 años. Un resultado que desplazaba estas manifestaciones muy atrás en el tiempo. Tan atrás que en este momento en la península ibérica las únicas poblaciones conocidas de humanos que sepamos en aquel momento eran de Homo neanderthalensis, lo que convertiría a estas manos en algunas de las primeras pinturas realizadas por neandertales. El impacto, por supuesto, fue inmediato, generó mucho interés, también generó mucho escepticismo, pero así son las cosas en ciencia, la verdad. Los defensores de la datación y de que estas pinturas fueran neandertales destacaban la solidez y el rigor de este método, y recuerda que se aplicaron a diferentes muestras tomadas en diferentes secuencias de la cueva, que no es para nada un único dato que puede dar error, y que por lo tanto era un resultado consistente. Además, señalan que este hallazgo encaja con un conjunto creciente de evidencia que sugiere que los neandertales habrían empezado a pintar las paredes mucho antes que nosotros. Bueno, antes que nosotros porque nosotros aún no habíamos llegado aquí, que a su vez también se unen a un montón de pruebas acerca del simbolismo y pensamiento abstracto en neandertales, como el uso de pigmentos o el uso de conchas como si fueran avalorios o objetos de pura decoración, como en la cueva de los aviones en Cartagena, con más de 115.000 años, o la gran cantidad de enterramientos intencionales de neandertales en diversos enclaves arqueológicos europeos. Sin embargo, los más escépticos señalan que el uranio-torio no está datando exactamente el pigmento, sino la calcita que estaría depositada sobre él. También se ha puesto en duda la fiabilidad de este método en depósitos en muestras muy delgadas y la posibilidad de la contaminación por aguas subterráneas. Pero bueno, se está debatiendo y, como ya os digo, así se avanza en ciencia y así deben ser puestos bajo la lupa cada uno de los descubrimientos. Hoy en día, por supuesto, el consenso no es absoluto. Una parte de la comunidad científica quiere mantener cautela y reclama nuevas dataciones completamente independientes, pero es verdad que cada vez son más los indicios que apuntan a que nuestros primos los neandertales desarrollaron prácticas simbólicas más complejas de lo que nos creíamos. Y por lo tanto, que estas pinturas de estas manos en negativo en la pared de Maltravieso fueran suyas no sería algo totalmente descabellado. Lo que está claro es que este acto, el de dejar esta marca de las manos en una roca, en una pared de una cueva, es algo completamente intencionado y que no tiene una utilidad, digamos, de recursos consumibles en el día a día. Es algo terriblemente simbólico y que tendría una función mucho más social o mucho más ritual en aquella comunidad. Quizá un acto deliberado de dejar constancia de su presencia, de la pertenencia a su grupo, y lo que está claro es que al contemplarlas, estas manos, estas marcas de manos en la pared de una cueva, se desdibujan las fronteras entre ellos, como estos habitantes de la prehistoria tan lejanos y tan toscos que nos imaginábamos antes, y nosotros. Y en concreto, si se confirma, entre los neandertales y los humanos modernos. Y es que no somos tan distintos, después de todo. Si os gustan estos temas, estáis de enhorabuena porque no estamos parando de pensar en nuevos temas y de grabar nuevos vídeos. Es más, si quieres que tratemos algunos temas de paleontología o de arqueología que todavía no hemos tratado, déjalo en comentarios. Y si no quieres perderte todo lo que estamos preparando, te recuerdo qué debes hacer. Primero, suscribirte al canal si todavía no lo estabas. Segundo, darle al botón de la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un vídeo nuevo. También te animamos a que nos sigas en las redes sociales de la Fundación PALARC o a que te pases de vez en cuando por nuestra página web, donde encontrarás toda la actualidad tanto de arqueología como de paleontología humana. Es así como te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias.